El tema del día de hoy, que nos va a ayudar a conocer la metodología de la catequesis y precisamente el por qué estamos nosotros hoy aquí en este curso, es para comprender cómo podemos guiar al niño, a la niña, que llega al encuentro de Cristo, al encuentro de Dios en un camino llamado el catecismo, si nosotros no sabemos realmente cómo guiar a este niño. O sea, nosotros como adultos a veces nos cuesta tener certeza de lo que creemos. Entonces, lo primero que hay que ver es darle una revisión general a lo que es el catecismo de la Iglesia Católica en esta metodología de pregunta y respuesta, para que nosotros también nos hagamos estas preguntas y seamos los primeros que sepamos lo que vamos a transmitir. En realidad el catecismo es la tradición que se va entregando de generación en generación. Es decir, lo que nosotros hoy recibimos en la vida de la iglesia es toda la tradición y cultura de los primeros seguidores de Jesús. De hecho, nosotros como católicos ya no tenemos que buscarle mangas al chaleco, ¿sí? Del ¿por qué la misa es así? ¿Por qué el padre se tiene que vestir así? ¿Por qué hay que confesarse? Bueno, todo eso, como nos lo decía un sacerdote, mijito, eso ya no te lo preguntes porque es perder el tiempo. Simplemente es aceptar lo que ya viene, que es la tradición, la sagrada tradición, el magisterio de la iglesia, y vivirlo profundamente. Porque si perdemos tiempo en preguntarnos, está bien, pero nos vamos a ir atrasando en el culto, en el agradecimiento. Lo importante de esto, hermanos, es que ustedes transmitan lo que a su vez ustedes han recibido. Y ustedes, si no han recibido formación, si ustedes no saben sobre Dios, pues lo primero que hay que hacer es conocer a Dios. En el catecismo, el niño y la niña van a conocer a Dios. Y la pregunta de este día, hermanos catequistas, es, ¿y tú ya conoces a Dios? Porque la misma pregunta que les hago a los ministros extraordinarios. El ministro extraordinario es aquel que va a llevar la comunión, la sagrada Eucaristía, al enfermo, al anciano, al más necesitado. Y le decimos al enfermo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y el enfermo de momento puede dudar que Jesús esté ahí. Pero el ministro extraordinario no. Y hay ministros extraordinarios que luego se preguntan, ¿y realmente Jesús está en este pedazo de pan? Pues sí, mijito, no te lo tienes que preguntar. Tú ya tienes certeza de eso y tú ya lo tienes que comunicar. Tú ya tienes que tener certeza de lo que estás transmitiendo. Y si no, mejor no seas ministro extraordinario. Porque qué feo es cuando un ministro extraordinario, en lugar de animar a los fieles a creer en Cristo, los desaniman y dicen, ¿quién sabe si Cristo esté ahí en la hostia? Pues yo a veces dudo, a veces pienso si realmente Jesús está en un pedazo de pan. Hay que preguntarnos. Y no, el ministro tiene que llegar en una predicación a animar al pueblo y decir, hermanos, aquí está Cristo, Él es el Cordero de Dios, Él nos sana, Él nos salva. Tener certeza de lo que hablamos. Ahora, de la misma manera, pongo este ejemplo porque de la misma manera la catequista, el catequista, tiene que tener certeza de quién es Dios. Y voy a hacer ahorita unas preguntas porque el curso de hoy es muy dinámico en preguntas y respuestas. ¿Sale? Entonces, voy a hacer las primeras preguntas con algunos de ustedes. Voy a hacer preguntas del catecismo para ver si realmente lo que estamos transmitiendo es a Dios o nada más estamos como que al tanteo, porque para eso venimos a formarnos. Pero a estas alturas, nosotros ya tenemos que saber quién es Dios. ¿Sale? Entonces vamos a hacer preguntas así, al tanteo, y vamos a ir viendo si el catecismo de la Iglesia Católica dice esto, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con nuestra hermana Laura Aguilar. ¿Usted me puede decir quién es Dios según su propio concepto, según lo que usted ha entendido hasta el día de hoy? Si los niños del catecismo le preguntaran, maestra catequista, ¿quién es Dios? ¿Usted qué les diría? Pues yo les diría que Dios es pues nuestro creador, es el que ha creado el cielo, la tierra y todo lo que contiene y que pues que nos ama y él quiere que estemos bien y quiere que lo conozcamos también a él.
Muy bien. Y si un niño del catecismo le pregunta, ¿y quién creó a Dios? Dios nos creó a nosotros, pero ¿quién creó a Dios? ¿Qué le Pues, respondería? pues esa pregunta no me la he podido contestar yo y también me la he preguntado y no sabría qué decirles. Ahí ya estaría yo como que ya no sabría qué decirles. Muy bien. La respuesta es muy sencilla. Dios es autosuficiente. Dios es esencia. Dios no tiene principio, no tiene fin. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso les digo, siempre que tengan oportunidad todas las noches, agarren su catecismo, un día la Biblia, un día el catecismo. Y antes de irse a dormir, ahí al lado de su cama, pónganse a leer un capítulo del, o unas cuantas párrafos del catecismo. Y así poco a poco lo vamos leyendo y vamos a ir descubriendo muchas respuestas. En realidad acá en el curso pues, no vamos a tener tiempo para podernos adentrar a todo lo que es el catecismo, pero sí tener un panorama general. El día de hoy vamos a ver el contenido del catecismo, ¿sí? Ya vamos a profundizar en los temas. Precisamente uno de los temas muy complejos es ¿quién es Dios? ¿Cómo podemos responder ante esta cuestión? Sé que muchos de ustedes a lo mejor también están confundidos, como nuestra hermana Laura, y seguramente no sabemos qué responder. Bueno, muy sencillo. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios es autosuficiente, porque Dios es esencia, ¿sí? Dios es esencia y Él no necesita a alguien que lo cree, es decir, Él es el que es, lo descubrimos desde el libro del el libro del Éxodo, cuando se le revela a Moisés y le dice yo soy. Ese yo soy es un ser que siempre ha estado y habla del poder que tiene Dios, ¿sí? Ahora vemos lo que nos dice el catecismo. Vamos a confirmar acá en el texto, en nuestra primera diapositiva, que dice, ¿quién es Dios? Dios es el ser supremo, eterno, creador del cielo y de la tierra, que es amor, omnipotente y misericordioso. Omnipotente es precisamente esto, ¿sí? Omnipotente que no tiene principio, no tiene fin, Él es todopoderoso. Si nosotros le buscamos mangas al chaleco, es decir, ¿quién creó a Dios? Y a fuerza queremos buscar una explicación de que hay alguien que tuvo que crear a Dios, entonces le estamos quitando ese poder de omnipotente. Y no creemos en un Dios omnipotente. Creemos entonces en un Dios terrenal, en un Dios humano. Y Dios no es así. Se hizo después humano en Jesucristo. Pero Dios desde un principio, Dios desde siempre, ha sido Él. Él es el que era desde siempre. Como dice la carta a los Efesios, por Él han sido dadas todas las cosas, por Él somos, en Él vivimos, en Él existimos, en Él nos movemos. Bueno, siguiente pregunta del catecismo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Y esta pregunta, vamos a ver si nos la responde nuestra hermana Cristina Cabrera. ¿Sí está hermana Cristina Cabrera? Hermana Cristina. No tengan miedo de responder, ¿eh? No es examen, es para ver cómo andamos y así todos podamos ver qué nos falta y qué estamos bien, ¿vale? Hermana Cristina, ¿cómo podemos conocer a Dios? Pues yo creo que a través de la Biblia conocemos a Dios poco a poco desde el principio, desde Génesis, conforme va avanzando lo que es la historia de la salvación, vamos conociendo a Dios así por partes. Ok, muy bien, gracias. Un hecho concreto que nos acabo de decir es lo podemos conocer a través de la Biblia, muy bien. Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica es que lo podemos conocer a través de la razón humana y de la revelación divina, ¿sí? Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una razón, ¿sí? Por eso, desde el Papa Juan Pablo II, luego con el Papa Benedicto XVI,
se escribe un documento que es Fe y Razón. Este documento, esta encíclica, Fe y Razón, no quiere decir que la fe, porque la fe es creer en algo que no podemos ver. Y la razón humana es aquella que te dice, yo quiero ver para creer, para poder tener razón de lo que digo. Por eso dice, con razón pasó esto, con razón hiciste esto, tienes toda la razón. Bueno, fe y razón pareciera que son dos cosas totalmente distintas, pero en realidad van más unidas de la mano que de lo que pudiéramos imaginar. La fe es creer en Dios a pesar de que no lo podemos ver. Y por otro lado, creemos en la capacidad que Dios nos da humanamente, porque es algo visible en nuestra humanidad. Y nosotros tenemos la capacidad de razonar y comprender, según nuestras limitaciones, quién es Dios. Por lo tanto, se puede conocer a Dios a través de la razón humana. ¿Sí? Dios nos ha dado esta conciencia, este cuerpo, esta forma de pensar para poder conocerlo. Y ahora, de manera concreta, ¿cómo podemos conocer a Dios? A través de lo que existe. Es decir, en lo que nos movemos y en donde existimos está Dios. De hecho, en nuestro propio cuerpo vemos esta imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha creado a pesar de que tenemos limitaciones. No somos tan limitados como creemos. Nos acostumbramos a lo que somos, pero no somos limitantes. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes ha contado algún día los cabellos que tiene en su cabeza? No, ¿verdad? No tenemos el número determinado de cabellos. ¿Alguien ha notado el número de partículas que se mueven en toda su piel? Nadie. ¿Alguien ha contado la cantidad de litros de sangre que tiene su cuerpo? Nadie. En realidad, aparentemente somos limitantes, pero en realidad, si analizamos nuestro propio cuerpo, no conocemos nuestro cuerpo. No somos capaces de contar los cabellos de nuestra cabeza. Es más, si nosotros vemos y miramos, observamos con detenimiento la palma de nuestra mano, alguien que me diga cuántas líneas en los tejidos de su piel puede observar. Bueno, si acaso podemos observar las líneas que son las más marcadas, ¿verdad? Que a lo mejor son 3 o 4, algunos hasta 5. Pero de ahí todos los tejidos que marcan la parte de las huellas de tus dedos, nadie. ¿Conoces a ciencia cierta cómo es la huella de tu dedo? No. Y todos somos diferentes. Entonces aparentemente somos limitantes, pero en realidad compartimos esta imagen y semejanza con Dios, porque también nuestra definición humana no tiene límites. Es decir, nadie ha contado en realidad todo lo que tiene su cuerpo. Y en esa manera de observar nuestro cuerpo, podemos observar la belleza de Dios. Un ser tan poderoso ha tenido la capacidad de pensar en nosotros y de crearnos con un cuerpo que ha sido pensado de manera perfecta, porque un cuerpo que tiene manos, que tiene pies, que tiene ojos, puede experimentar tantas cosas. En nuestro propio cuerpo, hermanos, experimentamos a Dios. Ahora, si no te basta con tu cuerpo, voltea alrededor. Te invito a que algún día observes un árbol, pero obsérvalo bien, contempla el árbol y cuenta sus raíces, cuenta sus hojas, cuenta sus tallos, observa el tronco del árbol y te darás cuenta que ningún hombre, por muy inteligente que sea, es capaz de crear otro árbol tal cual como ese mismo árbol que estás observando. Es increíble ver las maravillas de Dios con nuestros ojos. Dios nos hace que lo experimentemos y en la naturaleza podemos conocer a Dios. ¿Sí? Un ser poderoso puede crear todo esto. Ahora, vamos con otra pregunta. Hermana Leticia Salamanca, ¿me puede decir usted qué es la fe? A ver si está usted. Hola, buenas noches. Buenas Disculpe noches. la tardanza. Pues, como lo acabas de mencionar, ¿no? Yo creo que la fe es creer en algo que aunque no lo tengamos, no lo vemos, pero que lo sentimos, ¿no?
Yo, por ejemplo, recuerdo que, por ejemplo, hace años que yo viví mi retiro, o sea, yo sentí en el último día algo que penetraba dentro de mí y entonces para mí siempre eso quedó marcado como fe, ¿no? Porque entonces ahora, pues bueno, la mayor parte del tiempo yo le pido a Dios que Él sea mi instrumento, que Él me guíe, ¿no? Hacia todo eso y entonces yo creo que eso es lo que se vuelve fe. Muy bien. ¿Y usted cree que la fe se nos da a todos por naturaleza o no? Es decir, ¿todos tenemos fe o no? Pues yo creo que sí, todos tenemos fe, solamente lo único que nos resta es como que redescubriendo, ¿no? Incluso lo veo con los niños, ¿no? Por más que yo les hable de que Dios es amor, pero pues ellos, o sea, como que a veces los veo así como diciendo, pero ¿cómo y en dónde, no? Pero cuando a veces llegamos a hacer oración, como que hay niños que Dios los va tocando, incluso se van haciendo los cambios. Yo creo que es la apertura que nosotros podamos tener cada uno de nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias. La fe claramente es lo que nos acaba de compartir, gracias hermana Leti, y esto va para todos. La fe es creer precisamente en algo que no podemos ver, sin embargo es algo que no se nos concede a todos, ¿sí? Porque así como el amor, todos podemos tener amor, de hecho todos venimos de la fuente del amor que es Dios mismo, pero es increíble ver en el mundo, ya en el día a día, cómo hay personas que no tienen amor. Por ejemplo, nada más un hecho concreto, una madre que da a luz un hijo y que lo abandona. Pongan el pretexto que pongan, pónganme la justificación que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Pero al final es un pedazo de carne, es un hijo, es un ser humano que nace de tu propio cuerpo. Antes o después, no sé las circunstancias en las que haya nacido, pero nació de ti. Tú le diste la vida físicamente. Dios también. Pero tú aportaste tu granito de arena con tu cuerpo, con tu naturaleza. Y Dios te ha dado la oportunidad de tener un hijo nacido de ti. Y a pesar de eso hay mujeres que abandonan a sus hijos. Y aunque venimos todos de la misma fuente de amor que es Dios, Dios que nos crea, Dios que nos ama, hay personas que se niegan a amar. Hay personas que se niegan a vivir este plan de salvación. Así es la fe. La fe no es fácil tenerla. La fe se nos concede por gracia de Dios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, hermanos. Yo, Daniel, desde hace más de 4 años que me dedico a la evangelización, bien, ahorita yo pude haber estado en un trabajo, a lo mejor en una empresa, buscando mis intereses, manteniendo a mi familia, siendo el sostén de mi familia, sin interesarme las cosas de Dios. Pero desde hace 4 años, cuando yo experimenté la enfermedad, y a través de la enfermedad y el sufrimiento, volví a Dios, experimenté su gracia. Y cuando la experimenté, yo me comprometí a hacer un proyecto para Dios. Este proyecto lo puse en sus manos. Hoy, hermanos, miles de personas, de verdad no es por ser exagerados, pero miles de personas me escriben todos los días. Quieren información, quieren conocer más de Dios, y no lo hacen por mí, lo hacen porque Dios me ha dado un don y aquí lo estoy poniendo al servicio de ustedes. Y es increíble cómo Dios, después de tanto tiempo, aquí me tiene, teniendo fe en esto que estoy realizando. La fe la da Él. Y yo me pregunto, yo tuve compañeros en el seminario también que estudiaron en el seminario, se salieron del seminario y hoy uno que otro llega a servir en la iglesia, pero en su mayoría ya nadie está en la iglesia. Ya todos formaron su familia, están entretenidos en su trabajo, en sus propios intereses, pero ya nadie está en la vida de la iglesia. Esto lo concede Dios, la fe, las obras, ¿sí? Y hay que por eso pedirle al Señor que nos conceda fe para poder creer en aquello que no podemos ver. Esa es una de las cosas
que yo puedo dar de evidencia de lo que es la fe. El Señor nos concede este espíritu de generosidad. Y ese espíritu que viene de lo alto a veces uno no se lo explica, como lo dijo nuestra hermana Leticia. A veces hay cosas que pasan en la vida que te mueven, que te convierten, que algo está pasando ahí en tu corazón. Eso es la fe. Veamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La fe es una respuesta libre del hombre a Dios que se revela. Es confiar en Él y aceptar su verdad. ¿Sí? La fe es una respuesta libre. Una respuesta que cada quien puede dar a Dios. Porque no cabe duda que Dios nos llama en cada momento de nuestra vida. Pero ya depende de ti cómo quieres responder. Es confiar en Él. Confiar y aceptar su verdad. ¿Qué celebramos en la Pascua? ¿O qué es la Pascua? Este término de la Pascua. Sí, claro que sí. Es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Pascua. Bien, para clarificar, tenemos aquí en pantalla la respuesta del Catecismo de la Iglesia Católica. Pascua. Pregunta número 9. Ahí tenemos la pregunta número 9 que dice: ¿qué celebramos en la Pascua? La resurrección de Jesucristo. Victoria sobre el pecado y la muerte. Eso es la Pascua, la resurrección. El celebrar la pasión, muerte, eso se llama el Triduo Pascual. Cuando celebramos el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, ahí estamos hablando del Triduo Pascual. Y ahí celebramos desde la aprehensión de Jesús, la pasión y muerte de Jesús. Y a partir del Sábado Santo, en la vigilia, por la noche, celebramos ya la resurrección del Señor. Y eso es la Pascua. La victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Ahora la pregunta número 10. ¿Dónde está Jesús ahora? Resucitado y glorificado. Está sentado a la derecha del Padre e intercede por nosotros. ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta del Catecismo. Hermana Katia Medina, ¿nos puede decir qué es la Iglesia? En la iglesia la formamos todos nosotros los bautizados. Muy bien. ¿Y qué es? ¿Qué es la Iglesia? O sea, ¿qué es? La iglesia somos ¿cómo se puede decir? El cuerpo, ¿no? La cabeza es Jesús y nosotros somos la iglesia somos el cuerpo, ¿no? De Jesús. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién es el Papa? Es el sucesor de Pedro. Ok, ¿y qué significan las siglas de Papa? No me acuerdo. Ok, bien. Al final, pregunta 15, ¿qué es el Papa? Es el sucesor de San Pedro, vicario de Cristo en la tierra y pastor universal de la Iglesia. Significa Pedro apóstol, príncipe de los apóstoles. ¿Qué es un sacramento? ¿Qué les suena? ¿Qué es un sacramento? ¿Qué sabe usted sobre el sacramento? Los sacramentos son medios santificadores que nos otorgan gracias. ¿Me puede decir 3 ejemplos de sacramentos? Sí, bueno, los sacramentos son 7. Están los de iniciación cristiana, los de curación y los del servicio a la comunidad. Los de iniciación cristiana es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los de curación, la penitencia o confesión y la unción de enfermos. Y los de servicio a la comunidad, el orden sacerdotal y el matrimonio. Muy bien, excelente. Muy bien, muchas gracias. Bien. Sí, aquí estoy. ¿Me puede decir usted qué es el bautismo? El bautismo es el sacramento que se hace a los niños cuando nacen. Y es un sacramento. Ok. ¿Por qué se bautizan de pequeños y no de grandes?
Bueno, porque en la época de antes se lo instituyeron a los discípulos que bautizaran a todo adultos y niños, incluyendo niños. Ok. Entonces se bautizan los niños de pequeños. Ok, y si en algún momento un niño del catecismo le preguntara ¿por qué Jesús se bautiza a la edad de 30 años de grande? ¿Y por qué nosotros nos tenemos que bautizar de pequeños cuando todavía no podemos decidir? ¿Por qué Jesús se bautiza de grande y nosotros nos tenemos que bautizar de pequeños? Bueno, Jesús se bautizó de grande para dejarnos un ejemplo y porque él es Dios y él podía bautizarse ya adulto, pero nosotros no. Bien, la respuesta correcta y va para todos, aprovechando este bonito ejemplo, es que Jesús se bautiza de grande porque Jesús nos va a dar una lección, Jesús nos va a mostrar el camino. Imagínense que Jesús se bautizara de bebé, pues no tendría sentido porque no entenderíamos el mensaje que quiere dar Jesús. Sin embargo, ahora que nosotros ya tenemos esta revelación, que es Cristo mismo, que se revela, ya nosotros tenemos que proveer ese sacramento desde pequeños a nuestros hijos, a nuestros descendientes, porque creemos en Cristo. Y entonces la fe se la heredamos, así como le vamos a heredar también un vestido, un sustento, una casa, una familia a nuestros hijos, también la fe es algo que se hereda. Y por eso que desde sus primeros años tenemos que bautizarlos. Ahorita en adelante les voy a poner el ejemplo de cómo se tiene que dar un tema de catecismo. Especialmente vamos a poner el ejemplo con el tema del bautismo. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a lo siguiente. ¿Qué es la Eucaristía? Hermana Mónica. La Eucaristía pues es otro sacramento. Ok. Que nos reconciliamos con Dios. Es de las cargas de los pecados que traemos, es una reconciliación con Dios. No sé si y como tal que, o sea, es un sacramento. Ajá. Pero la Eucaristía, ¿qué es en sí? Pues sería que nos transmite también una gracia invisible, visible e invisible. Pues sí nos hace, es un regalo de amor de Dios que nos vuelve a reconciliar con Él, nos vuelve a volver a, ¿cómo se puede decir? A tener nuevamente amistad con Él. Bueno, es una forma en que nosotros, se la expliqué yo, pues, esta vez pasada a los niños, y ahorita como que me agarraste Ok. Muy bien, sí, no se preocupe, muy bien, gracias. Bueno, retomando y haciendo una retroalimentación final de las preguntas que acabé de mencionar. ¿Qué es un sacramento? Ya lo preguntábamos. Es un signo eficaz de la gracia instituido por Cristo que confiere la gracia que significa, ¿sí? Que confiere la gracia que significa, es decir, el sacramento es un don que se otorga por medio de Cristo y que Él instituye. De hecho, por ejemplo, en este curso no nos dará tiempo ver todos los sacramentos cómo están instituidos en la vida de Jesús. Hay un curso especial de la teología de los sacramentos. Espero más adelante lo puedan tomar. Así se llama el curso, teología de los sacramentos. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo cada uno de los sacramentos: bautismo, Eucaristía, confirmación, confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. Y cada uno de los sacramentos Jesús los viene a vivir aquí en la tierra. Jesús vivió los 7 sacramentos y Él mismo instituye los sacramentos aquí en la tierra. Y por eso es que nuestra iglesia es una iglesia sacramental, que va a buscar el sacramento para podernos unir a Cristo, no solamente de dientes hacia afuera, sino en la vida sacramental es donde realmente habita Cristo, en el sacramento. Y por eso es que existen los sacramentos como el bautismo, ¿sí? Y que el bautismo es el sacramento por el cual nacemos a la vida nueva en Cristo. Somos liberados del pecado y hechos hijos de Dios. Ahorita al final, en la clase final, les voy a hablar precisamente del bautismo. Luego, ¿qué es la Eucaristía? Es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? O sea, lo que acá ahorita acabo de mencionar nuestra hermana Mónica,
pues es lo que nos confiere la Eucaristía. Pero antes de decirle las gracias que nos concede la Eucaristía, hay que decir qué es la Eucaristía. Bueno, la Eucaristía es un sacramento que es el cuerpo mismo de Cristo y sangre de Cristo, que son el pan y el vino, que se convierten en su cuerpo. Y es un gran misterio, porque es difícil a nuestros ojos comprender tan gran misterio si apenas nosotros mismos nos podemos conocer. Ahora imagínense cómo comprender ese gran misterio de que un pedazo de pan y una porción de vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esa verdadera es presencia de Jesús bajo las especies del pan y del vino. Ahí habita Jesús. Eso es la Eucaristía. El cuerpo y la sangre de Cristo que están en el pan y en el vino que se convierten. Ya después hablamos de todas las gracias que concede la Eucaristía, que son la salvación, ¿sí?, la eternidad, la gracia, la santificación. Eso hace la Eucaristía, ¿sí? Y por último, la confesión o penitencia es un sacramento por el cual se nos perdonan los pecados cometidos después del bautismo, porque en el bautismo se nos perdonan los pecados, pero después se nos vuelve a dar esta parte, ¿sí? Ahora continuamos con la siguiente parte, ¿sí? Sergio, bueno, ¿me puede poner un ejemplo de un pecado venial y un ejemplo de un pecado mortal? Matar, robar, ¿sí? ¿Y un ejemplo de pecado venial? Venial, pues, ahora sí que, ¿qué le podría decir? No tengo idea, me halló así como... La respuesta correcta es, para un pecado venial, que es un pecado menor, aunque es un pecado, se nos concede el perdón en la celebración eucarística, en el acto penitencial. Todos los pecados veniales se perdonan en el acto penitencial, cuando dice el sacerdote, en un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados. Aunque en ese momento reconocemos tanto pecados pequeños como pecados mortales, los pecados veniales son perdonados en la absolución comunitaria que da el sacerdote. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En ese momento son perdonados los pecados veniales. Los pecados mortales se tienen debidamente que confesar directamente en el sacramento de la confesión, aunque también en el sacramento de la penitencia tenemos que confesar los pecados veniales. Es parte de nuestra penitencia, pero si no es posible que nos vayamos a confesar, los pecados veniales son perdonados en la celebración eucarística. Ahora bien, debemos tener cierta concepción de lo que es un pecado venial y un pecado mortal. Pecados mortales, ¿sí?, vivir en unión libre. Pecados mortales, matar, robar, como lo mencionaron. Y pecado venial, ¿sí? El pecado venial es aquel pecado que no afecta de manera directa a una persona, situación o circunstancia. Un ejemplo, me sentí mal porque siento que dije una mal palabra. Por ejemplo, me tocó predicar en la hora santa. Siento que dije una mal palabra. Bueno, es un pecado venial porque no estás afectando directamente a una persona. A lo mejor dije dije una mal palabra o cometí el error de hablar de tal persona sin decir el nombre de la persona. Hablé mal de tal persona, pero no afecté a nadie, o sea, pero yo sé que cometí ese pecado de hablar de alguien. No afecté, ¿sí?, la situación, la circunstancia, pero sí yo sé que cometí un pecado. Hablé de algo que a mí me confiaron, tal vez, ¿no? Por ejemplo, las groserías, las malas palabras, son pecados veniales que se nos perdonan. Cuando de momento se nos salen las malas palabras, ¿no? Hijo de no sé qué, ¿no? Hijo de no sé cuándo. O vas a ver, ¿no?
cuando maldecimos a alguien. Esos son pecados veniales porque no estamos afectando directamente a la persona, pero sí estamos hablando mal de la persona. O sea, se nos salió ese mal pensamiento, esa mal palabra, y esos son los pecados veniales que se perdonan en la misa. Sin embargo, todo tipo de pecado mortal que ya va directamente contra una persona, situación o circunstancia, que yo tuve que ver algo, que yo realicé algo y afecté a terceras personas, entonces ahí yo tengo que confesarme. Ahora, hay pecados que no se pueden confesar de cualquier manera. Por ejemplo, el pecado del aborto. Si tú cometiste este pecado, no cualquier sacerdote lo puede perdonar. Tienes que ir directamente con un sacerdote especial que tenga este mandato. En este caso, pues todos los que son sacerdotes canónicos o sacerdotes que tienen algún nombramiento especial, como monseñores, obispo, solo el obispo, porque ellos en la persona de Cristo te van a dar la absolución plena desde su ministerio, que actúa directamente del obispo en la persona de Cristo. El sacerdote colabora con el obispo, ¿sí? Pero ya directamente el obispo, que te confiere este perdón, esta absolución de un pecado muy grave, es como volver a recibir la confirmación. Por eso la confirmación es un sacramento que solamente da el obispo, porque él te confirma en la fe, te dice, ¿quieres ser hijo de Dios? Y por eso el obispo nos va a dar una cachetada en la mejilla. Le dice, recibe por esta señal la luz del Espíritu Santo. La paz esté contigo y con tu espíritu. Deseándote la paz, te confirma y te dice, ¿tú quieres ser hijo de Dios? Adelante. El obispo te confiere este don. El obispo perdona el pecado del aborto. No cualquier sacerdote puede dar la absolución de este pecado. En el año de la misericordia, ¿sí? El Papa Francisco, en paz descanse, él estaba dando la oportunidad de que todos los sacerdotes en cualquier lugar del mundo podían dar la absolución de el pecado del aborto. ¿Por qué? Porque estamos no solamente matándole, sino quitándole la oportunidad tan siquiera de vivir a alguien. ¿Sí? Es algo un poco complejo, pero que solamente la explicación te la podría dar directamente el obispo. Ahora, tomando en cuenta esta parte, las personas que también no se pueden confesar son los que están viviendo en unión libre. ¿Por qué? Porque aunque tú te confieses, pues estás escondido debajo de las cortinas, haciendo cosas con tu pareja, incluso ya hasta tienes 2 o 3 hijos, y no vas ante Dios y le dices, Señor, yo quiero a esta persona, yo la amo, yo quiero vivir con ella o con él. Es decir, estás haciendo las cosas a tu manera, a tu gusto, y ni siquiera te importa a Dios. A Dios no le has dicho, Señor, pues yo vengo ante ti porque conocí a esta persona, queremos formar una familia, y pues queremos hacerlo ante tus ojos. Hasta que no lo hagas, no estás arrepentido. Entonces, ¿de qué me va a servir confesarme cuando estoy viviendo en unión libre si me confieso y sigo viviendo en unión libre? Entonces, el pecado se te va a perdonar hasta que te cases. Una vez que te cases, entonces ya le estás mostrando a Dios tu arrepentimiento. Señor, ya estoy arrepentido de que tantos años viví en unión libre. Hoy me caso frente a ti mostrándote mi deseo, mi plan de formar una familia, y aquí estoy. Y ahora sí, te vas a poder confesar cierto tiempo para poder tener la absolución de tus pecados. Esos son los pecados mortales, los pecados veniales. Veamos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Número 1, ¿qué es la gracia? Es el don gratuito que Dios nos da para responder a su llamado a ser hijos suyos. ¿Qué es el pecado? El pecado va a ser una ofensa a Dios, una ruptura de esta comunión con Él, y puede ser mortal o venial. Ahora vemos la explicación de mortal. Un pecado mortal es un pecado grave cometido con plena advertencia y consentimiento, es decir, pues es algo que tú estás muy consciente de lo que vas a realizar. Por ejemplo, el matar, ¿no? Por ejemplo, el
el mentir. Es un pecado mortal. Que a pesar de todo lo que tú sabes, mientes, guardas silencio, no dices las cosas. Eso rompe totalmente la relación con Dios. Y el pecado venial es una falta menor que debilita la relación con Dios, pero no la rompe, ¿sí? ¿Qué debilita la relación con Dios? Pues decir malas palabras, ¿sí? Ay, es que hoy hablé mal, siento que hablé muy feo, como que si no tengo educación, bueno, pues es un pecado venial. Porque no estoy afectando como tal esta relación con Dios, sino mi comportamiento no es el adecuado, mi forma de hablar, ¿sí? Pero ya cuando hablas de algo más grave, donde tú estás afectando a terceras personas, la situación, la circunstancia, ya estamos hablando de un pecado mortal. Por último, ¿sí? Vemos la parte de los mandamientos, lo que nos mandan los mandamientos. Son leyes dadas por Dios para guiar al hombre en su relación con Él y con los demás. Y por último, ¿qué es la oración? Es elevar a Dios el corazón para hablar con Él, alabarle, darle gracias y pedirle. Esto es, en pocas palabras, lo que el catecismo a grandes rasgos nos muestra, nos enseña en el camino de conocer a Dios. Y en este camino, hermanos, tenemos que ir experimentando, ¿sí? Nosotros mismos también, desde nuestra experiencia, cómo Dios actúa en nuestra vida. Por eso tenemos que estar muy atentos los catequistas a cómo Dios nos va mostrando su plan. Ya lo comentaba hace rato, no me acuerdo de la hermana que nos compartía, que precisamente la fe es esto. Cuando experimentas a Dios, cuando te va convirtiendo, cuando te va mostrando su gracia, y tú lo vas deseando también. Parte de la enseñanza en la catequesis es dar el testimonio propio, ¿sí? Testimonio que mueve montañas y que ustedes deben mostrarles a los niños. Miren, niños, fíjense que Dios a mí me llamó así y asá, yo tuve una vida así, sí, claro, no con tantos detalles, pero mostrarles a lo mejor lo que ustedes eran antes de conocer a Dios y lo que ahora son. Y fíjense que ahora soy una persona más tranquila, soy una persona que me preocupo por mi familia, soy una persona que me gusta venir al catecismo, preparar las clases, estoy enamorada o estoy enamorado de Dios. Y cuando tú les muestras esa cara de la moneda, los niños van a quedar también enamorados y encantados de conocer a Dios, porque ellos también quieren ser como tú, ¿sí? Entonces es muy importante que esa parte de cómo nosotros le mostramos a Dios esta experiencia, será importante que podamos también compartir desde nuestro propio testimonio quién es Dios en nuestra vida. Como lo mencionábamos desde la primera clase, desde la semana pasada, el catecismo es este camino para experimentar a Dios. No se trata de vivir como tal un examen o de exigirles a los niños del catecismo como si fuera la escuela. Ya bastante tienen con sus tareas de la escuela, con sus traumas de la escuela, como para que en el catecismo los volvamos a traumar más. El catecismo se trata de que le mostremos el rostro de Jesús, que ellos se enamoren a su ritmo, a su modo, pero que vean la verdad, que conozcan la realidad. Ustedes muestren lo que es la verdad y la verdad los hará libres, como dice el Evangelio. Ellos tendrán la libertad de elegir si continúan el camino cerca de Dios o lejos de Él.